¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarles en una mañana tan significativa para Santander y para el estado de Querétaro. Saludo al licenciado Francisco Garrido Patrón, gobernador del estado, y le agradezco su hospitalidad, su apoyo. Lo mismo al diputado Eric Salas González, representante del Congreso, al magistrado Jesús Garduño Salazar, presidente del Tribunal Superior de Justicia, al señor Javier Vázquez Ibarra, presidente municipal de Querétaro, al ingeniero Marco Martínez Gavica, presidente ejecutivo del Grupo Financiero Santander, a quien le agradezco mucho su invitación, lo mismo la carta que me transmitió el señor Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, a quien le pido transmita también mi agradecimiento, al general Tolero Cibaja, comandante de la 17ª Zona Militar, a los legisladores aquí presentes, tanto federales como locales, a todos los distinguidos miembros del Presidium, a todos los directivos, trabajadores, funcionarios, empleados de Grupo Santander, a todas y a todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Hay algo que cada vez que inauguramos o asistimos a este tipo de proyectos se refrenda, y se refrenda en la vida cotidiana del país y diría yo del mundo. El motor de la economía es la inversión. Por ello, la acción del gobierno tiene que orientarse precisamente a promover condiciones que propicien la inversión, que atraigan la inversión, no que la ahuyenten, no que la restrinjan. Y en eso nos hemos concentrado precisamente, porque queremos que México sea un país atractivo para invertir, un país atractivo para hacer negocio, que reúna las condiciones de certeza, de seguridad, de certidumbre y también de competitividad, de calidad de mano de obra, de infraestructura, que permita precisamente que hacer negocio en México sea una buena decisión y que ello genere el flujo cada día mayor de inversiones hacia nuestro país. Porque solo con capital productivo vamos a poder generar oportunidades de desarrollo para los mexicanos. Por eso celebro estar aquí en el Contact Center del Grupo Santander, que representa una importante decisión de inversión tanto para esta institución financiera como para Querétaro y para el país. Hay que decir que Santander se ha convertido en un símbolo de fortaleza y de calidad en su área. Es actualmente considerado por los analistas como uno de los bancos más sólidos o de los menos afectados por la crisis mundial y ha sabido adaptarse a las cambiantes condiciones de los distintos mercados del mundo. Por todo ello, es una gran noticia que el 8º banco más grande del mundo y la 3ª institución financiera a nivel nacional ratifique su confianza en México y lo haga además en momentos de dificultad internacional en el marco de una crisis económica de carácter global. Por eso felicito a los socios y directivos de Santander por tomar la decisión correcta de seguir invirtiendo y de hacerlo masivamente en nuestro país. Muy especialmente quiero reconocer y felicitar a todos los trabajadores de Santander porque su capacidad y su talento son la razón principal por las que México ha sido elegido como destino de inversiones medulares de este grupo financiero. Este centro de atención telefónica que inauguramos formalmente hoy, que es impresionante, desde luego en el diseño arquitectónico de su edificio, un edificio ambientalmente amigable, lo cual es digno de encomio, pero sobre todo por cómo focaliza precisamente su vocación y el servicio que presta a los usuarios. Representa una inversión de casi 5,000 millones de pesos y va a permitir emplear, lo dijo Marcos Gavita aquí, a casi 10,000 personas de manera directa. 10,000 personas, que es la fuerza de trabajo, o será la fuerza de trabajo de Santander en Querétaro, y se estima, amigas y amigos, que por cada empleo directo que se genera,
se generan de manera indirecta, es decir, el impacto en la economía, en las personas que prestan servicio o que comercializan o que generan bienes y servicios a consecuencia de ese empleo generado, es de otros 3 más. De manera tal que esta inversión de Santander puede representar un impacto en el empleo en el estado de Querétaro de hasta 30,000 personas, 30,000 familias que encuentran un ingreso precisamente a consecuencia de esta inversión. Por eso, bien se ha dicho aquí que Santander se va a convertir en el principal empleador, en el principal generador en el sector privado de empleo para el estado de Querétaro. Hay algo muy interesante que nos relataban en el recorrido que hicimos hace un momento antes de esta ceremonia, y que es que este moderno centro de atención telefónica no solo le va a dar servicio a los clientes de México, sino también a los clientes en Europa y en Latinoamérica de Grupo Santander. Eso habla de la enorme importancia estratégica del centro que inauguramos hoy. Celebro también que Santander ha implementado una política de selección y capacitación de personal que abre oportunidades a los jóvenes. Es muy grato oír que la edad promedio de quien trabaja aquí es de 24 años de edad, y a las personas con discapacidad. Sé que el esfuerzo de todos los trabajadores del centro, aunado a la tecnología de punta con la que cuenta, asegurará que sus clientes reciban un servicio con altos estándares de calidad y de seguridad. No tengo la menor duda, amigas y amigos, de que este Contact Center se convertirá en uno de los más importantes de América Latina. Este centro es un ejemplo de que en México existen las condiciones para exportar servicios de calidad a todo el mundo. Incluso naciones con las que tradicionalmente competimos en el sector de manufacturas o de servicios, y que también tradicionalmente representan ventajas competitivas respecto de México, sobre todo por las condiciones laborales y los salarios que brindan. Hoy, ante el reajuste que se está presentando en la crisis económica internacional, sobre todo por variaciones en tipo de cambio, pero no solo eso, cambios en los costos de transporte, cambios en la infraestructura y otros factores, naciones con las que tradicionalmente competimos, como India y China, están registrándose ya en un marco de competitividad que está marcando ventajas muy favorables para México. Es decir, México tiene, una vez pasada la recesión económica mundial, una enorme oportunidad para posicionarse como un mercado, y no solo como un mercado, sino como una economía verdaderamente competitiva, capaz de crecer y generar los empleos que necesita. Estas naciones, a su vez, India o China, están aprovechando los avances de las tecnologías de la comunicación e información para ofrecer servicios de atención a clientes para empresas globales. Es un dato muy positivo que México está incursionando en estos mercados. Por ejemplo, es muy común que en los años recientes, en la última década, muchos clientes en el mercado americano tengan soporte de atención telefónica radicados en India o soporte informático a distancia en aquellos países. Hoy México puede, así como lo está haciendo Santander, aprovechar la enorme oportunidad que dan las nuevas condiciones de la economía para posicionarse con ventaja en estos mercados que generan negocio y que generan empleo. Tenemos además una ventaja estratégica adicional, que tenemos el mismo uso horario que la economía, en este caso la más relevante, la de Estados Unidos, y eso presenta una enorme oportunidad para México. La decisión de inversión hecha por Santander es una muestra de la confianza que existe en México, aún a pesar del muy difícil entorno económico mundial. Esto se debe, en gran medida, a la solidez de nuestra economía, de los fundamentos macroeconómicos de la misma, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos en la historia del país,
tiene fortalezas muy claras que le permiten compensar o reducir los impactos de la recesión económica mundial en el país. Hay varias diferencias que contrastan precisamente la crisis económica actual con lo que ha vivido México en otras ocasiones, en el 94, o en el 87, o el 82, o el 76. Por ejemplo, una diferencia fundamental es que de estas crisis, esta es la primera vez que la crisis no tiene su origen en México, sino que tiene su origen, como literalmente todo el mundo lo sabe, en la crisis económica internacional que inició en el sector financiero de Estados Unidos. Pero hay otras diferencias que vale la pena destacar y subrayar. En primer lugar, hoy contamos con una mayor solidez de nuestro sistema financiero y bancario. Esta es una diferencia medular. En 1994-95, el sector bancario mexicano fue una parte medular del problema. Hoy puede ser una parte de la solución. En aquel tiempo, la tasa de capitalización de los bancos era significativamente baja, lo cual llevó a la quiebra a la mayoría de ellos. Posteriormente, las reglas internacionales financieras establecieron una tasa estándar de 8% de capitalización como mínimo para tener un banco más o menos seguro. Hoy, la banca mexicana en promedio tiene una tasa de capitalización, es decir, de capital a activos en riesgo, de más del 15%, lo cual le brinda no solo una enorme solidez, sino una capacidad para expandir su financiamiento. Esto contrasta con lo que ocurre a nivel internacional, que está caracterizado por una severa contracción del crédito. En México ha habido durante la mayoría de los meses de la recesión tasas positivas de financiamiento al sector productivo. Desde luego contrasta con otras crisis donde no había un solo crédito disponible ni para las familias ni para las empresas en el país. En segundo lugar, tenemos una enorme estabilidad en variables críticas como son la inflación y las tasas de interés. Y nuevamente veamos lo que ocurría en otras crisis. En 1995, por ejemplo, la inflación rebasó el 70% anual. ¿Esto qué provocó? Que erosionó la capacidad adquisitiva de las familias, particularmente de las de menores ingresos. Familias con salarios fijos, con pensiones, con poca posibilidad de variar sus ingresos, tuvieron una pérdida drástica en su ingreso disponible, en algunos casos mayor al 50%. El promedio de caída del ingreso disponible de las familias en 1995 fue del 28%. En México, en cambio, tenemos ahora una tasa de inflación apenas superior al 5% en los últimos datos del Banco de México y sigue reduciéndose, lo cual aminora notablemente la posibilidad de pérdida de poder adquisitivo y de ingreso disponible de las familias. También, gracias al manejo responsable de la economía, también finalmente estamos pudiendo registrar tasas significativamente bajas. Mucha gente aquí de Santander recordará que en 95 las tasas de interés llegaron a estar arriba del 100%. Hubo bancos que de plano tuvieron que toparlas a 80, 90% porque era absurdo pretender tener crédito a esos rangos. Hoy la tasa de interés en México, la del Banco de México, es de 4,5%, una tasa que no se había visto en el país. En tercer lugar, es lógico, amigas y amigos, es de esperarse que contracciones de la economía, que recesiones económicas impacten severamente el empleo de cualquier sociedad y en este caso el empleo en México. Sin embargo, hemos puesto especial énfasis para poder proteger fuentes de trabajo e ingreso de los mexicanos. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo? Hemos hecho un programa muy agresivo de empleo temporal, mediante el cual en el primer semestre del año generamos en trabajos temporales para arreglar caminos rurales, para limpiar zonas arqueológicas, para abrir brechas contra fuego, para combatir incendios forestales, etcétera. Hemos generado
en este semestre que pasó 460,000 empleos temporales, con lo cual hemos podido amortiguar precisamente este impacto. Y por otra parte, en empresas vinculadas al sector exportador de manufacturas, muchas por cierto establecidas en Querétaro, ante la caída de la demanda de Estados Unidos, en lugar de que esas empresas despidieran a sus empleados y trabajadores, con el programa de preservación del empleo y paros técnicos logramos que, pagando el gobierno federal una parte del salario, la empresa otra parte y el trabajador otra parte, preservamos la fuente de trabajo para 340,000 trabajadores, es decir, 340,000 puestos de trabajo que, en lugar de despedir a estos trabajadores, pudieron permanecer en la empresa mientras duró la contracción más severa en la demanda externa. Estas medidas, con todo lo difícil que ha sido el momento, amigas y amigos, sí se están reflejando en los indicadores de empleo. A pesar de la drástica caída de la economía del primer semestre, muy comentada por cierto el día de hoy, fue una drástica caída que impactó a México. ¿Por qué razón? Porque somos la economía más dependiente de la economía más afectada, que es la de Estados Unidos. Somos una economía que es mayor en su composición de industria manufacturera, que fue el sector más afectado. A pesar de la drástica caída de la economía, que fue cercana al 9%, la variación en el empleo formal en México fue menor al 3%, es decir, logramos atenuar ese impacto. Esto se refleja, por ejemplo, en otros datos al mes de junio que yo comentaba ayer y que hoy refrendo. En junio en Estados Unidos se perdieron más de 600,000 empleos, si lo medimos con las solicitudes de ayuda de desempleo del sistema americano. En México, en el mes de junio, no solo no se perdieron empleos formales, sino que se generaron casi 20,000 nuevos empleos registrados y pagados en el Seguro Social. Y puedo asegurarles, amigas y amigos, que incluso eso tuvo un impacto en la tasa de desempleo que está por dar a conocer el INEGI en estos días. Es decir, Santander tiene su base en España, lo sabemos. En España la tasa de desempleo es del 18%. En México la tasa de desempleo del mes de mayo fue del 5.35%. Y puedo asegurarles, amigos, con los datos que medimos nosotros en el gobierno federal, que incluso la tasa de desempleo en junio bajó, quizá por el orden de un poco menos del 5.20%. En cuarto lugar, amigas y amigos, estamos apoyando a sectores estratégicos de nuestra economía. Mientras en otras crisis en México, en otros tiempos, hoy en otros países, hay una contracción del crédito y se cancelan las líneas de crédito para las empresas, grandes, pequeñas y medianas. En México, por una parte, apoyamos la liquidez de las grandes empresas en el peor momento de la contracción económica y por la otra lanzamos un programa muy ambicioso de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que no ha tenido precedente en el país. A través del Fideicomiso México Emprende, por ejemplo, les estamos dando asesoría a las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo crédito. Y este año, al mes de junio, a través de la banca comercial, con apoyo del Fideicomiso México Emprende y el programa de pymes, se han otorgado créditos a 40,000 pequeñas y medianas empresas en el país. Otro ejemplo es también la infraestructura. En otras crisis que ha registrado México, la caída, lo primero que recorta el gobierno, fueron sus gastos de inversión. Se cancelaron obras, por ejemplo, y eso agravó incluso la caída de la economía en 95, en 76, en 82, porque el gobierno se quedó sin dinero, sin crédito, sin reservas. Hoy, al contrario, la demanda generada por el gobierno, particularmente el gobierno federal, en la inversión en infraestructura, ha compensado en parte la caída de ciertos sectores como el sector de la construcción. Les doy dos datos. El año pasado, al primer trimestre del año, ya México había registrado la mayor inversión de obra pública federal en toda la historia. Es para un primer trimestre. Este año, amigas y amigos, la inversión del gobierno federal en obra pública, a pesar de ser año de crisis y de recesión, fue 90% mayor a la inversión del primer trimestre del año pasado, es decir, casi el doble.
con lo cual se generó un impulso significativo en la economía. Otro factor de contraste, la vivienda. Quizá algunos de ustedes lo recuerden. En la crisis del 95, una gran cantidad, diría yo, miles de familias mexicanas perdieron su casa por el alza en los créditos hipotecarios. Los bancos tuvieron que hacer, con apoyo del gobierno, un enorme programa de reestructuras. Y aún así, no solo se paró la vivienda, sino que muchas familias perdieron su casa. Hoy, 2009, la construcción de viviendas no solo ha seguido fluyendo el crédito hipotecario, sino que no se ha parado la construcción de vivienda. En lo que va de este gobierno, en 2 años y medio, se han otorgado más de 3 millones, más de 1 millón por año, de financiamientos o subsidios para vivienda. Y el 80% de esos 3 y pico de millones han sido otorgados por instituciones del gobierno federal, por el Infonavit, por el Fobiste, que hemos despertado y que está actuando muy agresivamente, o por la Comisión Nacional de Vivienda a través de subsidios. Esto contrasta, insisto, con lo que ocurrió en 1995. En suma, amigas y amigos de Santander, amigos queretanos, sin dejar de reconocer la gravedad de la situación económica mundial y su impacto severo en nuestro país, puedo asegurarles que hemos desplegado todos los recursos a nuestro alcance para proteger, por un lado, el ingreso y el bienestar de las familias mexicanas y, por otro lado, el empleo. Ante una crisis que no se generó aquí y sobre cuyas causas no tenemos ninguna capacidad de maniobra o control, nos hemos concentrado en atenuar sus impactos, tanto en el empleo como en el ingreso de las familias. El reto, no solo del gobierno federal y de los gobiernos estatales, no solo de las empresas, sino de toda la sociedad, el reto ahora es trabajar para recuperar el crecimiento lo antes posible. Amigas y amigos, hoy nos enfrentamos a una coyuntura compleja que demanda iniciar una nueva etapa en la vida pública e institucional del país. Una etapa que debe estar marcada por la sensatez, por el diálogo, por la unidad y no por la búsqueda de intereses particulares. Retomar el camino del crecimiento con justicia requerirá altura de miras y un gran esfuerzo compartido. Hoy la consigna debe ser para todos los mexicanos unirnos para que crezca nuestra economía, unirnos para generar los empleos que necesitamos, unirnos para detonar el enorme potencial económico que tiene nuestro país. Santander está poniendo su parte y felicito verdaderamente a la institución. Generar en plena crisis económica miles de empleos, literalmente decenas de miles de empleos a través de este centro de atención telefónica. Generar una visión estratégica que tiene a México como su eje de despliegue para las economías de la región es precisamente una visión adecuada que incluso debemos compartir muchos mexicanos. Saber, estar plenamente conscientes del enorme potencial de nuestro país, del valor de nuestros recursos naturales, sí, pero especialmente de nuestros recursos humanos, de nuestra gente, de la capacidad de nuestros jóvenes, del enorme valor logístico que tiene la posición geoestratégica de nuestro país. Valorar lo que es y lo que tiene México. Y por eso hago un llamado a todos los presentes, a todo el sector bancario, a todos los actores políticos y sociales, para que avancemos juntos en la recuperación de nuestra economía. Felicito una vez más a Santander por este Contact Center. Les deseo a todos los trabajadores el mayor de los éxitos, que atiendan a sus clientes con paciencia, con delicadeza. Eso es bueno para el cliente y es bueno para Santander. Y que todos sigamos esforzándonos con decisión y con empeño para construir un México más fuerte, un México más competitivo, como lo anhelamos todos. Un México donde verdaderamente cada mexicana y cada mexicano podamos vivir mejor. Enhorabuena y muchísimas gracias por su invitación.